Bienvenidos sean todos ustedes a la siguiente presentación. Hola, mi nombre es Orlando Araujo, soy venezolano y vengo ejerciendo la carrera de psicología desde el año 2013. Durante el ejercicio de mi carrera he sido docente universitario y también he desarrollado en la parte de mi libre ejercicio profesional todo lo que tiene que ver con talleres y capacitaciones para el público en general. En distintas oportunidades fui llamado a ser invitado en distintos espacios de radio y televisión, cosa que me hizo al final ser el productor y locutor de mi propio programa radial. Actualmente estoy ejerciendo el rol de director de la Academia de Mutare Life, donde encontrarás todo tipo de información para el desarrollo personal y el crecimiento espiritual y la fortaleza de tu salud mental. Me encuentro muy feliz de poder estar acá con todos ustedes y estar compartiendo todo este contenido de valor aquí en Mutare Life. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy presentamos en nuestra masterclass Resiliencia, cuando ser fuerte es la única opción. Como todo inicio, necesitamos de un mapa, de una guía, de unos puntos que nos den noción de qué es lo que vamos a ver el día de hoy. En nuestra masterclass vamos a ver 3 puntos fundamentales y esenciales para que comiences a ser consciente y empezar a desarrollarte en todo lo que tiene que ver con la resiliencia. Y el primero es cómo funciona la resiliencia. Como todos tenemos que entender de dónde viene y cuáles son las bases. Número 3, mejora tu resiliencia, ya que sabemos qué es y sabemos cómo podemos mejorarla. Eso va a ser el tema de este punto. La resiliencia consiste en recuperarse y no en aguantar. Muy importante diferenciar entre el punto de trabajo y el punto de agotamiento. Lo vamos a ver acá. Quédense conmigo porque esto se va a poner muy bueno acá en Mutare Life. No se pierdan esta información valiosísima que nosotros en nuestra plataforma se la estamos brindando con todo el gusto y el orgullo. Así que continuamos. Bueno, vamos a comenzar con hacernos un pequeño insight. Vamos a hacer un ejercicio muy interesante que me gustaría que nos hiciéramos responsables de nosotros mismos, pudiéramos conocernos un poco más y sincerarnos con la situación en que estamos viviendo y en qué punto nos encontramos en este proceso. Te invito a que saques un lápiz, saques una hoja, una hojita, y empieces a tomar nota, porque vamos a hacer unas pequeñas preguntitas que te va a invitar a conocerte. No te preocupes, esas respuestas son para ti, es para que te conozcas, para que te abras un poquito en ti y reconozcas qué tanto tienes de resiliente en ti mismo, ¿ok? Son unas preguntas bastante sencillas, bastante básicas. Te invito a que las analices un poco. Si deseas pausar un momento este video, hazlo, no hay ningún problema. Y cuando termines, pues te llegas acá y pues conversamos y seguimos con la clase. ¿Te parece? ¿Te gusta? Entonces comenzamos. La primera, me siento víctima de las circunstancias. ¿Me quejo todo el tiempo? ¿Critico a los demás? ¿Juzgo o condeno a las personas y a las circunstancias?
Las adversidades dirigen mi vida. Soy leal a mis principios y al principio de los demás. ¿Cuáles son los valores con los que transito en mi vida? Reconozco mis emociones. Lidero esas emociones que reconozco en mí. ¿Cuántos pensamientos positivos elijo tener en mi mente día a día? Interesantes preguntas, un excelente ejercicio que vamos a utilizar para aperturarnos, para darnos cuenta quiénes somos y qué tan resilientes somos. Y te invito a que le pongas pausa a este video, te tomes ese pequeño tiempo en ti mismo, analices un poco cuáles son esas respuestas y continuemos con esta masterclass. Te espero, quédate aquí conmigo porque esto se va a poner bastante bueno. ¿Cómo funciona la resiliencia? Características de las personas que se recuperan. Vamos a definir qué es la palabra resiliencia. La resiliencia es tomada de la ingeniería metalúrgica y es la descripción de la propiedad que tienen algunos metales de volver a su estado original luego de recibir fuertes presiones de su entorno. Podemos poner un ejemplo de un resorte hecho de metal. Cuando nosotros los presionamos, el resorte cambia su forma. Y cuando quitamos la presión, el resorte brinca en un salto y vuelve a generarse en su estado natural. Eso en metalúrgica. La ciencia de la psicología toma esa descripción para poder hablar sobre la capacidad humana que tenemos de sobrellevar barreras o adversidades y volviendo a quedar como estábamos o muchísimo mejor. Si pudiésemos hablar de un ejemplo más hogareño, si colocáramos una hora, imagínense esto, colocamos una olla a hervir con agua. Entonces, en esa olla que está hirviendo con agua, podemos definirlo como el entorno adverso, ¿verdad? Y ahí vamos a colocar tres elementos. Una zanahoria. Vemos qué pasa con la zanahoria cuando entra en el agua y empieza el agua a hervir. Poco a poco empieza a ablandarse. También tenemos si colocamos en esa agua hirviendo a un huevo, ¿verdad? ¿Qué sucede con el huevo? El huevo es frágil, el huevo es sensible, pero cuando toca ese entorno adverso, que es el agua hervida, empieza a endurecerse. Si quitamos esos elementos y echamos el café en esa agua que está hirviendo, ¿qué pasa? El café transforma el agua y inclusive cuando está en su punto de mayor ebullición es cuando el café toma mejor sabor, cuando está en su tono. ¿Qué pasó entonces en esos tres elementos? La zanahoria primero fue fuerte, pero cuando tocó el entorno adverso se volvió débil y perdió su propiedad de fortaleza. El huevo, que era débil, ¿verdad? Se endureció, cambió, el entorno hizo que cambiara, pero el café fue resiliente. Entró en el entorno y transformó el entorno y lo hizo a su favor, convirtiéndose en un buen café con un aroma exquisito. Definimos qué es la resiliencia. Vamos entonces a ahondar un poco, no mucho, dentro de lo que me quepe en el tiempo, porque tú sabes que las masterclasses son un poquito más cortas y podremos ver más adelante en el curso unos detalles mucho más profundos. Vamos a hablar sobre tres características específicas que pueden hacer a una persona resiliente. Y una de las primeras es afrontar la realidad, la segunda es buscarle un sentido y la tercera es ritualizar el ingenio.
Esas tres las vamos a hablar un poquito en la siguiente presentación. Continuamos entonces. Sucede en muchas oportunidades que nosotros en el día a día nos enfrentamos a distintas situaciones que de una u otra manera nos desafían, pero son cosas que están dentro de lo normal, pequeñas situaciones que podemos manejarlas. Pero ¿qué sucede cuando perdemos calidad de vida? Cuando lo que nos daba privilegios lo perdemos, cuando nuestros beneficios y comodidades van mermando. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué sucede cuando empieza a haber un cambio climático fuerte o un cambio social, un cambio que haga que nuestras dinámicas de alguna u otra manera se vean interrumpidas? Lo que nosotros conocíamos como normalidad ahora no es la misma normalidad, ahora es otra realidad. Lo que nosotros vivimos durante el año 2020 y parte del 21, que debíamos ajustarnos a la cuarentena y a comunicarnos con todos nuestros seres queridos desde videollamadas y aplicarnos mucho más en el uso de la tecnología para la parte laboral. ¿Qué sucede ahí cuando empezamos a sentir la resistencia de que los cambios nos están arropando? Debemos entonces comenzar un periodo de ajuste para poder afrontar esa nueva realidad. Y aquí te voy a dejar tres estrategias muy interesantes. No te las voy a hablar muy extensamente, pero sí te las voy a poder mencionar para que puedas enfrentar a la nueva realidad. Primeramente, debemos reconectarnos con esa capacidad de poder comenzar de nuevo, con recomenzar. Esa capacidad que tenemos todas las personas para reiniciar nuestras vidas. Recordemos que nuestra vida siempre es un proceso, un camino de construcción. Y cuando nos corresponde volver a empezar de nuevo, no quiere decir que empecemos de cero, cero. Vamos a comenzar desde la sabiduría. Reconocer. Es un proceso de adaptación en el tiempo donde debemos hacer un gran esfuerzo. Ese gran esfuerzo está ligadísimo a todo lo que tiene que ver con entender que ya la realidad cambió, que ya las cosas no son iguales y que debemos aceptar y empezar a adaptarnos y a jugar con las nuevas dinámicas que nos estamos afrontando. Y así podemos comenzar, como veníamos hablando, en la reconstrucción de nuestras vidas, reconstruir sobre la base de nuestros valores, todos los valores que nosotros tenemos, que llevamos, que hemos crecido, los valores familiares, con quienes contamos y con quienes nos parecemos, nos juntamos para volver a empezar y para volver a reconstruir esa vida que llevábamos, o inclusive hasta mejor, desde la esperanza, desde el optimismo, a esta nueva realidad. Cuando estamos atravesando por un proceso de cambios tan fuertes, tan bruscos, tan significativos en nuestro entorno, inclusive estamos atravesando por un duelo por la pérdida de ciertas cosas que nos daban comodidades o privilegios en la calidad de vida que llevábamos cada uno de nosotros, y entramos en esa etapa de vorágine de pensamientos, de sentimientos, de emociones encontradas que nos hacen perder el norte. Darle el sentido es la forma que tenemos las personas resilientes a tender puentes entre las dificultades del presente, visualizándonos en un futuro con mucha esperanza. ¿Cuáles son entonces esos valores del ser, lo que tú hablas? Lo que yo hablo entonces, hablo sobre los valores que son internos, los valores que son humanos, son ideas que conforman la parte ética y moral en todos nosotros, compartida por la gran parte de todas las grandes culturas que existen en el planeta, sobre todo aquello que es bueno y correcto. Los valores, el valor que tenemos nosotros, quiénes somos, qué es lo correcto que debemos hacer, es lo que nos hace funcionales dentro de la sociedad. Recuperar ese valor que tenemos, reconocernos cada uno de esos valores, es fundamental para que nos dé ese norte de esperanza.
Entonces, Orlando, entonces tú me hablas de qué tipo de valores son, dónde vienen esos valores. Esos valores están relacionados con respeto, tolerancia, bondad, solidaridad, amistad, honestidad, amor, justicia, libertad. Son cada una de esas palabras valiosísimas. Si te sonó cada una de esas, eso quiere decir que pertenece en ti esos valores que acabamos de mencionar. Y si habláramos un poquito más a fondo, vamos a hablar sobre algunos que yo considero los más fundamentales para que mejore la convivencia y seamos funcionales dentro de nuestra sociedad. Si podemos observar entonces que tenemos 6, mejor dicho. El respeto es la consideración y valoración especial ante alguien o algo al que se le reconoce un valor social o especial de referencia. También es uno de los valores fundamentales que el ser humano debe tener siempre presente a la hora de interactuar con las personas de su entorno. La honestidad. La honestidad es el valor que nos permite vivir una vida congruente. Es decir, qué es lo que pensamos, sentimos y hacemos y está en sincronía internamente con nosotros. Una persona honesta sabe diferenciar entre lo que está bien y lo mal y actúa con una base de valores interna que siempre va a estar inclinado en el bienestar común. Tenemos entonces la dignidad. La palabra dignidad se basa en el reconocimiento de la persona de ser merecedora de respeto. Es decir, que todos merecemos un respeto sin importar cómo seamos. La lealtad es una devoción de una persona o ciudadano con un estado, un gobierno, una comunidad, una persona o una causa. Eso es la lealtad, lo que nos debemos nosotros como valor. La tolerancia se refiere a esa capacidad que tenemos todos nosotros de permitir y aceptar las ideas, preferencias y formas de pensamiento o comportamiento que las demás personas tienen con nosotros. Es muy importante eso. La empatía, muy humano esto de la empatía, es la capacidad que tiene una persona de percibir los pensamientos y las emociones de los demás, basadas en el reconocimiento del otro como similar, es decir, como un individuo con mente propia individualidad. Eso es ser empático, reconocerte y reconocer al otro. Y bueno, con toda esa cantidad de valores internos podemos entonces definirnos como personas que tenemos lo suficiente para poder encontrarle un sentido a la vida a pesar de todas esas adversidades que todos nosotros estamos atravesando. Aparte, en estos 3 elementos de una persona resiliente son la ritualización del ingenio. Acá es un elemento fundamental. Yo considero que nosotros en Venezuela aplicamos mucho esta característica como personas resilientes que somos en el entorno que tenemos. Ritualizar el ingenio tiene mucho que ver con varios elementos muy importantes. Hay un comportamiento que es definido como una palabra en francés que se llama bricolage. ¿Y qué es el bricolage? Se puede definir como una capacidad que tenemos nosotros de poder improvisar y solucionar los problemas sin contar con las herramientas adecuadas. Quizás inclusive agarremos herramientas que no nos corresponden y con esas herramientas podamos solucionar los problemas. Bricolage, el bricoleur se encarga de resolver, de reparar, de arreglar, de acomodar con lo que tiene y solucionar. Eso es fundamental en el ingenio. Hay 3 elementos que son considerados los más importantes. Voy a solamente a mencionarlos, no los voy a profundizar mucho por temas de tiempo. Hay 3 elementos. El primero es aprovechar al máximo todo aquello que tengas. Es fundamental para poder sacarle la ventaja a todos esos problemas que se te enfrentas al día a día. Convierte los obstáculos en oportunidades. Inclusive hay personas que venden soluciones. Saben cuál es el problema, lo detectan y lo convierten incluso en un negocio. Y te solucionan. Te hago esto, te resuelvo esto, te pongo esto, te resuelvo aquello. Y ellos están ahí prestos para dar ese servicio. Actúa aún si no estás preparado. La autoconfianza, la seguridad, el aplomo, el saber
tener la suficiente coherencia, la integridad de enfrentar ese problema, es una parte fundamental en este proceso. Aunque no estés preparado, aunque no te la sepas toda, tú vas y enfrentas y solucionas, y si sale, perfecto, y si no, aprendiste una manera que no es la correcta para resolver ese problema. Eso lo aplicamos mucho aquí en Venezuela. Todo este tema de ritualizar el ingenio en Venezuela es algo que es el pan nuestro de cada día con cada una de las adversidades que enfrentamos nosotros cuando salimos a sobrevivir. Mejora tu resiliencia. Entrena tu cerebro. Bueno, ahora que ya vimos cómo son las características de una persona resiliente, vamos a hacernos una pequeña radiografía interna. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación y vamos a entender en este ejercicio de imaginación cómo funciona la amígdala a nivel neuronal, cómo funciona la resiliencia a nivel neuronal. Y dice, bueno, Orlando, si eso existe, ¿verdad? ¿Cómo es que se comporta en nosotros? Ya lo vamos a ver. Imaginémonos que tenemos muchos asuntos importantes que resolver con extrema urgencia para allá. Imaginémonos que tenemos tantas cosas en nuestro frente que solucionar y son tantas que nos abruma la cantidad de problemas que debemos resolver. Nos roba energía, nos chupa energía. Se nos nubló la cabeza en este momento porque no podemos resolver, no podemos ver soluciones a toda esta cantidad de problemas. ¿Adivina qué? Cuando nosotros nos encontramos en un estado de peligro, la que actúa es la amígdala. ¿Qué hace la amígdala? Reconfigura nuestro cerebro, nuestra capacidad neuronal a la área de la lucha o la huida. Toda nuestra energía, toda nuestra capacidad sináptica dentro de nuestro cerebro, cómo nuestras neuronas se interrelacionan entre sí, están enfocadas en solucionar en la lucha o en la huida. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de supervivencia. Cuando tenemos tantos problemas que resolver, debemos entender en nosotros mismos qué problemas van a afectar nuestra felicidad y qué problemas demandan de nuestra preocupación. Entonces, aquí, en el secuestro de la amígdala, sucede que no podemos ver soluciones. Nos nublamos, nos ponemos inclusive iracundos, contestamos mal. ¿Por qué? Porque la amígdala está apoderada de nuestro comportamiento. ¿Cuál es la solución a esto? Equilibrar nuestros sentidos y equilibrar nuestras emociones. ¿Para qué? Para que podamos vislumbrar la solución a nuestro problema. El enfoque, la energía, en el momento en que la amígdala está apoderándose de nuestro cerebro, están únicamente orientados a dos cosas nada más que son generadas por el miedo, por el peligro, por la amenaza, y es la lucha de la huida. Pero cuando tú te vuelves una persona lo suficientemente resiliente, la resiliencia funciona en lo siguiente, en ser equilibrado y en saber identificar qué problemas te van a quitar la felicidad y que te demanden atención. Entonces, eso es ser resiliente. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad neuronal logra nuevamente recuperar nuestra energía en la concentración plena a nuestra tarea, a nuestro trabajo. ¿Cómo puedo solucionar este problema o estos problemas? ¿Puedo hacerlo de una vez o puedo hacerlo con el tiempo? ¿Puedo hacerlo ayudado o necesito de herramientas? Todo eso se vislumbra cuando tú entras en concentración plena, cuando tú logras tener autodominio emocional contigo mismo. No es que sea mala la amígdala utiliza su sentido de supervivencia. Lo malo es cuando tú eliges que todos los problemas sean un peligro inminente y que requieren de tu alteración emocional y tu atención plena. Se divide tu energía, se esparce y no estás haciendo productivo ni proactivo, es la palabra que estaba buscando, para poder resolver todos esos problemas que se te atraviesen en la vida cotidiana y te adaptes de una manera mucho más eficiente. Muy interesante para poder salir de ese proceso de secuestro de la amígdala, tiene que ver cómo te hablas hacia ti mismo.
Yo sé que es complicado entender después de una catástrofe, después de un golpe, después de un duelo, reponerse y volver a confiar en ti, porque vienen muchas dudas, asaltan muchos pensamientos saboteadores que lo que pueden hacer es que te vuelvas de una u otra forma una persona más miedosa, una persona más insegura de ti misma, y lo que haga es que te sientas mucho menos capaz de superar y alcanzar esos objetivos a pesar de las adversidades. Bueno, uno de los mecanismos más importantes es el cambiar tu lenguaje interno, tus palabras internas. Entender e identificar esas palabras que te puedan fortalecer, te puedan dar esa mayor confianza en ti mismo y repetírtelas siempre todos los días para poder de alguna u otra manera cambiar ese lenguaje y conectarte con la esperanza, con ese puente, con esa visión, con ese sentido de vida que te conecte a la parte de la acción, desde lo positivo, desde lo optimista, a pesar de la adversidad. Entonces, eso es lo que sirven las afirmaciones. Podemos hablar un poquito más allá de las afirmaciones. Te voy a regalar 3 afirmaciones para que las pongas un poquito en práctica. Hoy dejo atrás mis viejos hábitos y adopto hábitos nuevos más positivos. Tengo claridad mental. Tengo todo lo que necesito para brillar dentro de mí. Suelto y confío. Y bueno, son esas afirmaciones que solamente te las puedo dejar acá. En la masterclass no voy a ahondar mucho porque ahondar mucho quiere decir que necesitaría de más tiempo. Espero verte en la formación donde vamos a hacer muchos más ejercicios. Vamos a crear nuevas afirmaciones que nos ayuden a modificar esos pensamientos pesimistas, derrotistas. Afrontar la realidad quiere decir cambiar también tu perspectiva y poder conectarte con esas emociones que te generen movimiento, esperanza, vida, te generen acción y te conecten con el objetivo de darle el sentido a tu vida para seguir adelante. Entonces vamos a seguir con esta construcción que está bien interesante, se está poniendo bien buena esta masterclass. En esta plataforma estamos con muy buenos profesionales que te podemos ayudar, te podemos motivar, te podemos acompañar, te podemos dar un soporte, un sostén para que tú logres nuevamente alcanzar ese bienestar que tú perdiste, ese bienestar que tanto añoras, como logras mantenerlo con una vida sana, una vida de una salud mental robusta. Entonces continuamos con la siguiente lámina. La resiliencia consiste en recuperarse, no en aguantar. Diferencia entre un trabajo y el agotamiento. Entonces, cuando estamos en la parte laboral, en el ambiente de trabajo, las cosas se ponen más tensas porque los problemas se hacen cada vez más agudos, porque han habido cambios significativos en nuestras dinámicas y nos toca en un periodo de ajuste. En ese periodo de ajuste empiezan a haber retrasos, empieza a haber acumulación de tareas, de incumplimiento de los objetivos trazados en las fechas pautadas y todas aquellas cuestiones que tienen que ver con esto. ¿Por qué no podemos ser más fuertes? ¿Por qué no podemos ser más resilientes y constantes en nuestro trabajo? Y así cumplir con esos objetivos. Esa fortaleza tiene que ver más que todo con una relación muy importante que tiene que ver en una interpretación errónea de lo que significa ser fuertes y resilientes ante el obstáculo que supone cuando nos enfrentamos a ese exceso de trabajo. Todos pensamos que debemos aguantar, que debemos ser personas que soportemos la carga, la sobrecarga del trabajo y que utilicemos mayores recursos energéticos ante la adversidad, ante cumplir con esos objetivos. La verdad es que no es así.
Pensamos que eso nos va a ayudar a alcanzar el objetivo, a alcanzar lo que añoramos. Y no, ser más fuerte no significa que tengamos mayores oportunidades de ser más prósperos. Esa concepción que tenemos es muy errónea. A veces pensamos que pasar por todo el mundo, pasar por encima de todo y seguir adelante ante todo, pues realmente no ayuda mucho. Eso tiene mucho que ver con el tema de la cantidad de trabajo y energía que tú enfoques y concentración que tú hagas para cumplir con el objetivo, y está muy relacionado con la parte del cansancio, del agotamiento. Pensamos que si nos acostamos tarde, pensamos que si sacrificamos otras áreas de nuestras vidas para poder cumplir con el objetivo, es algo que nos beneficie. Pues no es así. Cuando hablo de otras áreas, hablo de la salud, de la familia, de la alimentación, del sueño, del el estrés, del tema del manejo de las grandes cantidades de estrés. O sea, es importante entender que cuando tú te excedes de trabajo y te enfocas obsesivamente en alcanzar ese objetivo, a pesar de las adversidades, pues obviamente te ocurre ese tipo de deterioro en tu otra vida, en tus otras áreas de tu vida. Y ese desequilibrio, más que serte más resiliente, te va a hacer cada vez más débil. Tu desempeño cada vez va a disminuir, y obviamente tus errores van a empezar a verse mucho más evidentes en tu trabajo. Cuando eso sucede es porque está aconteciendo todo lo que tiene que ver con el agotamiento. Empieza a ocurrir el fenómeno del agotamiento en el individuo para poder alcanzar esos objetivos. Entonces, cuando empieza a manifestarse esos síntomas que tienen que ver con la disminución de la tensión, que tienen que ver con el desgaste energético, entonces empiezan a ocurrir cada vez más y más errores dentro del desempeño de tu trabajo, de lo que estás haciendo a nivel laboral, o de los objetivos que piensas cumplir durante el día, que a veces no logras cumplirlos todos durante el día y solo logras alcanzar algunos, y otros pues lamentablemente no lograste alcanzarlos. Un periodo de recuperación como una parte del proceso de resiliencia. Ok, quiero definir dos conceptos bastante interesantes en todo este tema, en lo que es ser productivo. ¿Ok? Definamos pues entonces la palabra ocio y la palabra negocio. Etimológicamente hablando, la palabra negocio quiere decir el tiempo que tú estás utilizando, que estás empleando para realizar algún tipo de trabajo que te genere un buen resultado. El tipo de las horas de negocio es la hora que se habla de alguna transacción, de alguna negociación, tiene que ver con trabajo, con el hacer. Hacer para obtener resultados positivos que te sumen en alcanzar tu proyecto, tu objetivo, o que generes dinero, o como lo que tú deseas, hacer el tiempo de actividad donde tu energía está cada vez más enfocada en alcanzar el objetivo de hacer las cosas bien hechas. Ese momento de negocio, todo tu enfoque, toda tu concentración, toda tu energía está abocada en alcanzar, superar todos los obstáculos que se te puedan presentar durante la vida cotidiana. ¿Qué sucede entonces con el tiempo de ocio? A diferencia del de negocio, fíjense el parecido de los dos. El tiempo de ocio es un tiempo que se utiliza para el descanso. Descanso, ¿ves? La palabra que estoy usando en este momento es la palabra en el momento que tú empiezas a acumular energía, acumular la energía que tú gastaste cuando estabas trabajando en manera productiva. ¿Qué sucede cuando nosotros nos vamos al extremo, cuando somos personas que trabajamos muchísimo? Eso sucede lo siguiente: personas que empiezan a manifestar
ciertas dolencias a nivel de su salud, como dolores en la espalda, tensión en el cuello, como también el nerviosismo, como el tema también de la ansiedad y mucho colapso por el tema del estrés, porque el estrés del ajetreo como tal nos hace que nuestro cuerpo empiece a manifestar quebrantos en nuestra salud. Entonces, ¿qué sucede cuando personas tienen un exceso de trabajo y muy poco tiempo de ocio, de descanso? Su agotamiento empieza a parecer cada vez más evidente. La ausencia de un periodo de recuperación limita enormemente esa habilidad de ser resilientes y prósperos. Entonces, en el área del ocio es una área de distensión, de recreación, de hacer algo que te sientas satisfecho de hacer y que te sientas conectado con la parte creativa, con la parte del disfrute y eso te genere nuevas ideas. Es impresionante entender que hay muchas historias que hablan sobre eso. Hay personas que de repente pasando por una playa se le ocurre una tremenda idea de negocio. Hay personas que pintando se le vienen a la mente excelentes estrategias para poder alcanzar el final de su proyecto que quedó estancado. Son infinidad de historias que pudiese contar a través de esto y de la importancia que tiene que haber cuando existe un equilibrio a mayor desgaste, ¿verdad? En la parte del negocio, del trabajo, de la productividad, mayor tiempo de reposición, de ocio, de distensión debe existir para que luego empiece a haber un equilibrio proporcional, para que la resiliencia aparezca y te conviertas en una persona mucho más próspera y que tú obtengas resultados positivos a la hora de realizar tu trabajo, de entregar tu proyecto, de atender a tu familia y que todas tus áreas en tu vida se mantengan de una manera equilibrada, como por ejemplo la parte espiritual, como por ejemplo el área de la familia, como por ejemplo el área de tu salud mental y tu salud física. Continuidad para esto y que me gustaría de verdad profundizar muchísimo más sobre todo en ejercicios prácticos para todos ustedes, para que puedan alcanzar ese estado de resiliencia óptimo y lo apliquen en el día a día. De verdad que se me ha hecho bastante nutritivo poder compartir con todos ustedes esto. Los espero en el curso donde podamos hablar muchísimo más distendido y pudiera darle mucho más estrategias a todos ustedes acá en la plataforma de Mutual una plataforma espectacular donde vas a encontrar a los mejores especialistas en distintas áreas como alimentación, como la parte de la bioenergética, como la sexualidad, todas esas áreas que te vas a encontrar acá con gente preparadísima que te vaya a apoyar y que te va a ayudar muchísimo. Yo de verdad me siento que estoy en familia compartiendo con todos, dándonos y esforzándonos lo mejor para todos ustedes, siempre planeando en actividades, en haciendo lives, haciendo actividades en Twitter. Encuéntranos por estas zonas en @mutalife. Espero verlos por ahí interactuando con nosotros y espero verlos en este curso, en esta capacitación de resiliencia aquí en Life. Y bueno, continuamos un poco por acá para continuar con nuestro tema de la resiliencia. Para esforzarse mucho exiges quemar mucha energía extra con la que puedas aumentar esa tensión actual. Eso es lo que se llama activación. Por lo tanto, cuanto más desequilibrio tengamos en nuestras áreas de nuestra vida, en nuestra alimentación, en nuestros sueños, por exceso de trabajo, más valor tienen las actividades que nos permitan recuperarnos para lograr nuevamente nuestro estado de equilibrio. Entonces, el valor de un periodo de recuperación aumenta en función a la cantidad de trabajo que vamos a tener que realizar. Y es importante porque para ser resilientes debemos tener la capacidad de recuperar y aumentar esa resiliencia en nosotros y así ser prósperos dentro de la ejecución de cada una de las tareas en nuestro trabajo. Descanso y recuperación no son lo mismo. Parar no equivale a recuperarse.
Necesitas periodos de recuperaciones internos y externos. No solamente es acostarse a dormir y ya. La meditación, el hacer algún hobby, compartir con la familia, la parte espiritual, todas esas son actividades que suman y que cuando tú, luego de un ejercicio extenso o de una jornada laboral muy pesada, se hace fuerte todo, necesitas volver a reconectarte con esas actividades para que tu recuperación sea óptima, tu resiliencia sea la más capacitada, la más fortalecida, luego de esas actividades tan intensas laborales que tú acabas de atravesar. Si dedicas demasiado tiempo a rendir con intensidad, necesitarás más tiempo de recuperación para evitar el riesgo de agotamiento. La recuperación interna tiene que ver con periodos cortos de relajación dentro del marco diario de tu jornada laboral o en el entorno. Y la recuperación externa se refiere a acciones que se realizan fuera del trabajo, al aire libre. Caminar a un parque, compartir, salir, distensarse. Eso es algo recreativo. La parte recreativa tiene una fuerte conexión con la recuperación, con la parte laboral, con la parte de negocio, como veníamos hablando ahora. La parte de ocio y negocio tienen que estar equilibradas en esa parte. Para lo que sí, tu salud mental, tu salud física no se vean gravemente afectados y obviamente no se deterioren tus demás áreas en tu vida como es la social, la familiar y también la de pareja. ¿Cómo prosperar desde la resiliencia? Bueno, esta parte la voy a contar con una historia, una anécdota que a nosotros en Venezuela nos sucede. Para el mundo entero no es de sorprender que acá en Venezuela sufrimos de apagones, de cortes eléctricos todos los días, donde por lo general duramos entre 4 y 5 horas sin electricidad y lidiamos con ese gran obstáculo. Afortunadamente es por tiempos limitados, digámoslo así, y de alguna u otra manera buscamos la manera de organizar el tiempo. Entonces, un obstáculo como ese tan grande nos ha empujado a que nosotros seamos creativos, utilicemos el ingenio, nos volvamos bricolers, utilicemos el bricolaje para administrar ese tiempo y que sentimientos y emociones como lo es la frustración y el sentimiento de impotencia, de no poder hacer nada, nos invada y nos trunque la creatividad y la parte de productividad. ¿Ok? No nos secuestre la amígdala, como dije en anteriores láminas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros trabajamos en base a 4 pilares muy específicos para poder ser mucho más productivos. El primero, planificar. Aunque usted no lo crea, aquí en Venezuela tenemos un horario de corte. Lastimosamente, el tema del sistema eléctrico no en todos los días se cumple ese horario de corte. Entonces, de alguna manera buscamos prevenir en la planificación cuáles son las actividades que se pueden hacer cuando hay electricidad y qué actividades que se puedan hacer cuando no hay electricidad, para de alguna manera empoderarnos del tiempo que nosotros tenemos durante el día, que sigue corriendo. Para todo el mundo el tiempo no se detiene. Nosotros entendimos que quedarnos sin hacer nada durante las horas de apagón era un desperdicio inmenso de tiempo y nos mantiene en frustración, en angustia, en preocupación, inclusive en estados de ansiedad. Planificarlo en base a eso nos hace personas más adaptativas en Venezuela. Enfócate, nos enfocamos de lleno en el aprovechar 100% esos horarios de electricidad para poder responder, para poder enviar los trabajos, para poder crear, para poder adelantar lo que llevamos en nuestros proyectos. Y nuestros tiempos de enfoque laboral pues nos mantiene totalmente
en nuestro carril, no podemos distraernos con otras aplicaciones como por ejemplo las redes sociales cuando estamos en un proceso de laborar y de crear nuestro propio trabajo. Es un tema bastante extenso. Trabajar en base a eso es lo que debemos lograr, cumplir pequeñas metas y ser muy pacientes. Sobre todo eso, la paciencia, porque a veces estamos en pleno trabajo y nos cortan la electricidad justamente en un horario que no corresponde y obviamente lidiamos con la frustración, con la rabia, con la impotencia, en todas esas emociones y pues nos corresponde respirar, sentirnos satisfechos con que logramos alcanzar ciertas metas durante las horas de electricidad y cambiar nuestras actividades por las actividades sin electricidad para ir adelantándonos y aprovechando ese tiempo. Entonces, eso al final del día nos genera satisfacción porque hemos, aunque sea, logrado adelantar y alcanzar actividades que nos generen bienestar, que nos sintamos que somos útiles, que tenemos valor y que seguimos siendo productivos. Eso es lo que alimenta nuestra resiliencia. En las horas de descanso tienen que ser horas bastante específicas y la organización y la planificación no debe salirse de las horas de no electricidad y las horas de sí electricidad por muchos aspectos. Entonces, enmarcándome un poquito con eso se puede llevar a lo general, porque nosotros cuando pasamos por todo este tema y todo este proceso de cambios a nivel de la pandemia, nos tocó inclusive reestructurar nuestro entorno, planificar, enfocarse, trabajar y descansar. Utilizar esas 4 áreas en nuestro propio hogar ha sido un reto muy impresionante porque no es lo mismo trabajar en tu casa que en un lugar de trabajo. Entonces toca inclusive saber organizarte como en los horarios de familia y enfocarte en los horarios de trabajo y planificarte y enfocarte en solamente atender las tareas del trabajo cuando las tareas del hogar están pendientes y cumplir con esas metas durante las horas de trabajo. Eso es muy importante, eso es muy fundamental. El descanso, cuando tenemos el trabajo dentro de nuestro hogar, es bastante atentador, cuando tenemos el cuarto al lado, cuando tenemos el televisor al lado, cuando sabemos que nadie nos está vigilando, cuando sabemos que depende netamente de nuestra autodisciplina lograr mantener respetar esos horarios de ocupación y del hogar, pues es muy interesante el tema de que quede en nuestras manos esta parte del empoderamiento de la planificación, del enfoque, del trabajo y del descanso. Eso va a alimentar nuevamente más la resiliencia. Hablándolo claro, de un enfoque más internacional, desde lo que nosotros vivimos aquí en Venezuela y es lo que le transmitimos a todos ustedes a nivel mundial. Y bueno, estamos llegando hasta el final de esta espectacular masterclass. Me siento inmensamente agradecido de que hayas llegado hasta aquí, de que me hayas acompañado. De verdad, de corazón siento que todo esto que compartí contigo te va a servir muchísimo. Ojalá te haya cambiado tu perspectiva, hayas hecho un insight, hayas logrado hacer consciente y reconocerte el nivel de resiliente que tú eres. Y te espero en el curso, inscríbete aquí en la plataforma de Mutar Life. Espero que puedas acompañarme también en esas sesiones. Va a estar impresionante con estrategias maravillosas que sé que te van a servir de ahora en adelante para el resto de tu vida y para que alcances esa prosperidad, esa fortaleza mental para poder lograr alcanzar tus metas en esta nueva realidad que estamos todos viviendo. Y bueno, espero disfrutes de todo el contenido que está en la página web www.mutarelife.com. Ahí está el blog donde hay mucho contenido espectacular escrito por todos los especialistas. Vas también a contactar a cada uno de nosotros, el que sea de tu preferencia, de cada una de las especialidades va a estar ahí disponible
Estamos ahí en la página web esperándote. Es una clínica mental que tenemos desarrollada y diseñada con lo mejor de lo mejor para ti, para todos ustedes y todas las personas que están en la comunidad. Así que te espero nuevamente. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el curso. Hasta la próxima.